gloria a Dios, hoy tenemos un ambiente de playa del norte, ¿verdad? Porque en las playas del sur no hay pinos, pero ya somos todos casi gringos, entonces sí me entiende. Y bueno, que el Señor también actúe en la escuela dominical, la escuela bíblica de vacaciones para nuestros niños, que es en esta mañana empieza. Entonces, ore por eso, que no haya accidentes, que pongan atención, que aprovechen ese tiempo precioso de meditar la palabra de Dios y ser edificados, porque ellos son la iglesia del futuro, ¿verdad? Y qué bendición que estén aquí todos ustedes. Vamos a hablar de un tema que hemos estado hablando de diferentes maneras de amar. ¿Y por qué hablar del amor? Hoy el tema se llama Como te ama Dios Padre. Ese es el tema del día de hoy. Y hemos estado hablando, ¿por qué hablar del amor del Padre? Después de hablar de cómo nos amó Jesús, el Hijo, de que tenemos que amar como Él nos amó. También hablábamos de eso en días pasados, de que tenemos que amar también a nuestros hermanos como nos amamos a nosotros mismos. Y para eso tenemos que amarnos a nosotros mismos. O sea, tú tienes que tener una autoestima correcta, no más alta, pero tampoco más baja de la que debes de tener. Entonces a veces no podemos amar porque necesitamos amarnos a nosotros mismos. Y la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces debes de amarte y hablar de todo esto y reflexionar sobre ahora en este tema, el amor del Padre, tiene que ver mucho con el iniciador de este amor, de donde emerge de la autoridad máxima, ¿verdad? El Señor Jesús decía, el Padre me envió y después de que yo me vaya voy a enviar sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea, hay un orden tipo familiar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que aunque son uno, son tres personas. No lo entiendes, no te preocupes, yo tampoco. Nadie lo entiende. El que te diga que lo entiende es mentira. ¿Por qué? Porque es Dios. No podemos entender a Dios con nuestra mente finita. Dios es grande e infinito. Para ello, te voy a pedir que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios en 1 de Juan, en el capítulo 3, y solamente vamos a leer los primeros 2 versículos, donde dice, y nos explica Juan, que debemos de poner atención al amor del Padre. La razón de este tema, dice, mira, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Dios. Y dice el 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. A lo mejor no parecemos diferentes a otros que no vienen a la iglesia, que no son hijos de Dios, que no les importa a Dios. Y es porque aquí dice, aún no se ha manifestado lo que vamos a llegar a ser, pero sabemos que cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Acompáñame en oración, Padre, en el nombre de Jesús. Es hermoso hablar de ti, es hermoso hablar del Padre, y hoy te pedimos especial sabiduría para amar y para hablar de ese amor que tú tienes, que es inescrutable, que no lo podemos entender, pero que nos dé sabiduría para que por el Espíritu Santo traigas más luz con este tema para saber por qué somos hijos de Dios, de dónde salió el ser hijos de Dios. Ayúdanos, Padre, a entender un poquito más de esta preciosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, puedes tomar asiento. Hablar de esto es importante. La palabra de Dios dice, mira cómo es el amor del Padre. El amor del Padre te hizo hijo de Dios. Entonces el punto número 1 es la importancia de saber del amor del Padre. Hemos estudiado del amor del Hijo. Sabemos que el Espíritu Santo nos habla del Padre y del Hijo y nos ama y por eso está con nosotros. Por eso soporta que a veces nosotros somos como somos y ahí está el Espíritu Santo, no se va. Hay una promesa de que Él va a estar con nosotros y Jesús lo puso ahí, lo mandó ahí con nosotros para que nos ayudase a entender las cosas del Padre y del Hijo.
Primera de Juan 3:1, que dice que miremos cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, nos invita a reflexionar en este amor tan grande, porque nos permite tener una relación íntima con Dios. A lo mejor hay muchos niños en la iglesia, pero al final de la iglesia te vas a tu casa y te llevas al tuyo, no te llevas a los demás, bueno, a menos de que sea invitado. Pero tú tienes una relación con tus hijos diferente. Y en eso consiste entender el amor del Padre, en que somos hijos de Dios por haber recibido a Cristo. Si alguien viene por primera vez o si alguien no ha recibido a Cristo, si nunca has orado y has dicho, Señor, ven a mi corazón, para ello te pido que me limpies de pecados para recibirte en mi espíritu. Perdona mis pecados, con tu sangre, Señor, tú llevaste esos pecados y te pido que lo perdones. Me perdones todos los pecados desde que nací hasta hoy. Y ahora que estoy limpio, porque creo que el Señor, la sangre poderosa de Cristo puede hacer esa obra de limpiar mis pecados, invitarlo a venir a tu corazón. Y una vez que tú lo invitas, entregarle la vida a Él y hacerlo tu Señor, no solamente tu Salvador, no solamente el beneficio, sino también obedecer el señorío de Cristo. Y si estás dispuesto a eso, tal vez no serás perfecto. Nadie somos perfectos. Pero serás un hijo de Dios. Serás llamado hijo de Dios y va a ser una bendición que tú puedas tener esa relación de hijo y no de creación. Nosotros estamos acostumbrados a que decimos, ay, se murió ese cristiano. Ay, un hijo. Todos somos hijos de Dios. Y bueno, la Biblia dice que hijos de Dios son los que en Él creyeron. A los que en Él creyeron les dio la potestad, o sea, el derecho, la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Un derecho que no merecemos, pero que Cristo se ganó en la cruz del Calvario. Es por eso que es tan importante el amor de Dios, que debe de ser recibido. Debemos recibir a Cristo y que sepas que eres amado, que sepas que eres aceptado, a pesar de que no te acepte alguien en la tierra o nadie en la tierra, a pesar del rechazo que podamos haber sufrido. Todos recibimos algún rechazo, pero saber que el amor del Padre me alcanzó, entonces me hizo hijo de Dios, me debe de ser suficiente para quitar todo trauma, para quitar todo lo que me dolió en el pasado, para no necesitar una droga para ser feliz, para no necesitar que alguien me acepte. Yo cuando sé que soy hijo de Dios, es suficiente para yo vivir esta vida y pasar la vida eterna con toda la felicidad y el gozo del mundo. Yo le digo al Señor, siempre que esté aquí quiero servirte, siempre quiero vivir agradándote. Y si no hago eso es porque ya estoy contigo, porque te estoy alabando por la eternidad y voy a estar contigo en una relación de padre e hijo. Qué bendición poder entender esto, tener esa paz y esa tranquilidad, que nada que pase en esta tierra me va a suceder porque el Señor se distrajo, porque el Señor se durmió. La palabra de Dios dice que el Señor no duerme, que el que guarda a Israel siempre está cuidándonos, que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de los que le temen. Es hermoso saber del amor del Padre, porque lo más importante es que somos hijos de Dios. Eso nos cambia la vida completamente. El amor de Dios es Dios mismo. Es el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que Dios es amor. Dios no solamente nos ama, Dios es amor. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios a la gente de la tierra, a todo el mundo, a los humanos, que dio a su Hijo. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, es que el Señor Jesucristo me salvó? Y todo el crédito se lo damos al Señor Jesucristo, y la gloria de Jesucristo realmente Él no la comparte, pero Él la da a quien Él quiere. En todo caso, nosotros como padres, si no eres padre, pues no estás tan padre. Pero si Dios te da esa oportunidad, va a ser otro nivel. Yo pensé que era lo máximo ser padre hasta que fui abuelo. Eso ya es plus, ¿verdad? Algunos de ustedes ya son, pero bueno. Si eres abuelo, pues cuídate, come saludable, haz ejercicio, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa.
Ser abuelo es una bendición también, pero lo que quiero decir con todo esto es, ¿estás dispuesto a entregar a un hijo, a que tu nieto sufra? Pues no, o sea, preferimos nosotros pasar por ese trago, que nuestros hijos no sufran lo que sufrimos y trabajamos bastante para que sean mejores y tengan un mejor futuro que nosotros. Y eso es correcto, así nos diseñó Dios. Pero el Señor dice aquí que nos amó tanto, que dio a su Hijo para que nosotros fuéramos hijos. Que el Señor pagó por tantas cosas para que nosotros no pasáramos por eso. De manera que el Señor se extendió en un amor inexplicable al mandar a su Hijo. Sufrió con el Hijo. Tuvo que, en un momento dado, hablábamos el jueves de eso, separarse de su Hijo. No, nunca había sucedido en la eternidad. Pero fue por amor a ti y a mí. ¿Por qué? Porque el Señor estaba cargando en sí mismo el pecado de todos nosotros. Y Dios Padre es santo. Él no podía tener relación con el pecado. No puede ser así. Y entonces Él tuvo que dejar a Cristo para pagar los pecados tuyos y míos y separarse de Cristo para que tú y yo nunca nos separemos. Ese dolor también fue del Padre, no solamente del Hijo. Y sin dudar nada, el Hijo fue a la cruz y el Padre estuvo dispuesto a dejar que su Hijo fuera a la cruz. Y por esa razón el mundo no nos conoce, no nos entiende. Tú eres de Dios. Y muchas veces somos rechazados los cristianos. Pueden aceptar todas las religiones, pero si alguien dice Cristo, ahorita está muy de moda que todo el mundo se burle de los cristianos, que se enojen porque somos cristianos. Y bueno, mi recomendación nunca es obligarlos y hablarles a fuerza. No, si no quiere recibir, Dios tampoco le obliga. De hecho, de eso se trata la salvación. La salvación se trata de que todo aquel que quiera venga a Cristo. Es por eso que aunque el Señor pagó los pecados de todo el mundo, no todo el mundo es salvo. Necesitas decir, yo quiero ser salvo. Porque el Señor no quiere que alguien esté con Él cuando no quiere estar con Él. El Señor no quiere a nadie a fuerza. Entonces, si tú tienes un niño pequeño, enséñalo y tráelo. Como aquella que le dijo, no tengo ganas de ir a la iglesia. Y la mamá le dice, sí, a veces pasa. Entonces no voy. No, hoy vas sin ganas, ¿verdad? Entonces, qué bueno poder influir en nuestros hijos, pero siempre conforme van creciendo, hacer en ellos con toda nuestra gracia y influencia, el convencimiento de que ellos vienen porque ellos quieren venir y que ellos quieran venir. O sea, inspíralos a venir, no los obligues siempre, especialmente si son adolescentes. Si son pequeños, pues tráelos. Pero si son adolescentes, pues dales buen testimonio. Que sepan que eso es lo mejor porque su papá se lo demostró. Y si ya están grandes, pues ora para que el Señor les borre todo mal ejemplo. Y todavía hay esperanza. Oración siempre. La palabra de Dios dice que ese es el versículo base, ¿verdad? Que usan muchos y que hasta los impíos, las personas que no conocen a Dios, que así les dice la Biblia, pues saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la salvación. Pero no nos detenemos a meditar sobre cuánto le costó al Padre, porque el amor del Padre hizo el milagro y nos concedió a su Hijo para que nosotros podamos ser hijos. Por ese sacrificio de amor, Dios hizo por nosotros ese sacrificio, Dios Padre, al mandar a su Hijo, y obviamente su Hijo lo ejecutó prácticamente, pero los dos sufrieron, los tres sufrieron. Me imagino que el Espíritu Santo estaba teniendo ahí la oportunidad de hacer cualquier cosa y de mover las piezas para que Jesús no fuera dañado, pero tuvo que aguantarse. El amor de Dios nos da la seguridad de que no estamos solos. Debemos de saber que Dios nos ama. Si tú te sientes solo, si tú sientes que tu vida no está siendo, no está haciendo lo que debería ser, es Dios que te está llamando. Es Dios que está poniendo en ti una carga para venir a Él, no para destruirte. Esas cosas que Dios pone cuando Él está llamándote son lazos de amor, no cadenas de
de amargura para amarrarte y traerte a fuerza. No, el Señor quiere que vengas a Él y que entiendas cuando menos que hay un Dios que te ama. El amor de Dios nos da la seguridad de que vamos a estar bien con Él y que Él va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. ¿Por qué hay malas si tenemos a Dios? Pues porque el Señor Jesús puso las reglas así. Cuando tú tengas una creación y tú saques todo para hacer las cosas, tú pones las reglas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? A veces no entendemos las cosas que Dios hace. Dios no quitó a Daniel de estar en un pozo lleno de leones, pero Dios estaba con él y le tapó la boca a los leones. Dios no quitó a los amigos de Daniel de pasar por un horno de fuego, pero estaba con él en medio de las llamas y ni un cabello de su cabeza fue quemado. Porque Dios puede hacer que las cosas que el mundo no entiende, que las entienda, pero ¿sabes por qué pasamos o por qué pasaron esas cosas? ¿Por qué ellos pasaron por eso? Porque hoy nos sirve de enseñanza a nosotros y en su tiempo se dio gloria a Dios y se reconoció al Dios de Daniel, al Dios de cada uno de sus amigos, porque pasaron por eso. En otras palabras, no estamos aquí para no sufrir. Si tú estás en una iglesia que te dice pare de sufrir, porque el Señor nunca te va a hacer sufrir, te están engañando. Salte de ahí. Con una florecita o un vaso de agua te quieren chamaquear, o sea, te quieren engañar. Y te quieren sacar tu dinero. Yo no quiero tu dinero. Ahora, si Dios te dice que pongas dinero, pues tenemos un terreno aquí chiquito en la entrada del estacionamiento de atrás, que hemos estado orando por él. Querían 200,000. Yo les dije, claro que no. Y una vez me hablaron para decirme que cuánto doy. Y yo pedí consejo y me dijeron, dale 25, me dijo un impío. El que nos vendió toda esta iglesia, todo el terreno aquí. Y no, bueno, no le dije así, ¿verdad? No lo voy a ofender. El Señor está tratando con él, vamos en 110. ¿Verdad? No me preocupa porque no tengo 110,000. Así es de que seguimos orando, ¿verdad? Hasta que llegue a los 25. Y entonces ya pedimos ofrenda. Pero ahorita nada más acompáñame en oración. La palabra clave de hoy es el amor de Dios. Dios es amor. ¿Quieres conocer el amor de Dios? La palabra conocer es clave en esta prédica. Porque dice la palabra de Dios, el mundo no nos conoce. Eso lo leímos. El mundo no nos conoce porque no conoce a Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso es lo que dice 1 Corintios 2:14. Uno de los primeros versículos que me aprendí pues lo acababan de escribir. O sea, bien viejo yo. Todavía tenía la tinta fresca cuando lo leí. No es cierto, no soy tan viejo. Pero los que no conocen a Dios no pueden entender lo que pasa y lo que entendemos nosotros. Y a veces nosotros no lo entendemos porque su gran amor es inescrutable. Por eso es un misterio el amor de Dios. La única manera de saber más del amor de Dios es a través del Espíritu Santo. Y la única manera de que el Espíritu Santo te enseñe es aceptar a Cristo, pedir perdón, que nos salve, que venga a nuestro corazón y decir, hazte mi Señor, yo voy a vivir ahora la vida para ti. Y entonces el Señor nos empieza a enseñar a través del Maestro que nos manda, que es Dios mismo, Espíritu Santo. El mundo todo esto lo ve como una idea abstracta y quiere entender con una religiosidad terrible. O sea, para empezar piensa que es religioso. No, es Dios el que te creó a ti que no crees en la religión. De hecho, yo tampoco creo mucho en la religión. ¿Por qué? Porque la religión es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios, por religarse. De ahí viene la religión.
Y el hombre, por más esfuerzo que haga y por más bueno que sea, jamás va a poder tener el derecho para estar con Dios. Eso lo hizo Jesús por nosotros. Y entonces tenemos en Dios mucho más de lo que creemos. Dios no es un concepto intelectual. Dios es amor. Nos recuerda la importancia que tenemos de entender ese amor y de vivir ese amor. Porque ese amor es el que nos hizo hijos de Dios. Debemos dejar que ese amor influya en tu vida de tal manera que todas las áreas de tu vida sean afectadas. ¿Cuántas veces odiamos a alguien? Es que odio a alguien. Tú puedes odiar tal vez el pecado, odiar lo que hace alguien que está mal. Dios nos da permiso. Pero no puedes odiar a ninguna persona. Ay, odio a este presidente, ni modo. Dios lo puso ahí, ora por él para que... Por eso a veces oro por los países, igual que oré en la elección pasada por México. Oro por misericordia. Imagínate que pidas justicia. ¿Qué justicia vamos a tener? Nos vamos todos al infierno. Oro por misericordia, que el amor del Señor también esté en eso. Y que Dios nos ayude. Que podamos tener una vida transformada, una vida centrada en Dios por el amor de Dios, no por lo que Dios... Yo puedo estar como cristiano, puedo venir aquí porque quiero algo. Unos vienen aquí porque querían novia. Pero estando aquí, qué bueno, ¿verdad? Porque las hermanitas de aquí son hermosas, ¿verdad? Pero, de hecho decía alguien, "No, es que no hay mujeres feas, hay mujeres un poquito difícil de ver, pero no son feas." Y dicen las mujeres, pues si todos los hombres están feos. Bueno, no vamos a empezar a discutir esas cosas, volvemos al tema, ¿verdad? Entonces, lo que sí es que el amor nos debe influir en todas las áreas de nuestra vida de tal manera que seamos diferentes al mundo. El amor no conoce, las personas del mundo no conocen el amor, porque el amor es Dios y es algo que no podemos comprender nadie. Pero sí el Señor nos invita a experimentar, como alguien que decía, es que no entiendo por qué tengo que amar a mi esposa. Le digo, es que en tu pregunta está la respuesta. No tienes por qué entender. Yo tampoco la entiendo y la amo. O sea, no te llamó el Señor a entender, te llamó el Señor a amar. ¿No? Así es de que ámense. Marido, ama a tu mujer. Mujer, ama a tu marido. Debemos de estar agradecidos por el amor de Dios. Y eso es lo que nos debe influir en todo lo que hacemos. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Tengo que decidir amar. Y por ese amor de Dios, que es perfecto, tenemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. El 1 Juan 3:2 dice, amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso a veces no nos dan ganas de amar a alguien. No está actuando con el amor de Dios. No estamos llamados a juzgar ni a entender por qué tengo que amarlo. Ámalo, ora por él. Aún no se ha manifestado lo que va a ser. Cuando venga Cristo, dice la palabra de Dios, que en ese momento los que estemos listos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y vamos a tener completamente funcionando la mente de Cristo y vamos a entender muchas cosas. Pero ahorita no ha venido Cristo y no se ha manifestado lo que somos. O lo que vamos a hacer más bien, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Entonces desde ahorita empieza a vivir una vida centrada en Él para empezar a ser semejante a Él. Lo primero que haces es amar a Dios porque Él te amó con todo tu ser y amar a las personas como te amas a ti mismo. Y en el caso de los hermanos que nos has puesto juntos a cuidar la palabra de Dios, a buscar, no a cuidar, a predicar, perdón, la palabra de Dios nos cuida a nosotros casi, no la cuidas tú. Pero somos llamados a predicar, somos llamados a compartir con amor, no peleando. Y vivir una vida centrada en el amor de Dios nos hace más como Dios, porque el punto número 2 es que Dios es amor. Si yo amo, pues voy a ser más como Dios, ¿no? Es lógico. No es que Dios tiene amor,
Como el jueves pasado decía, no es que Jesús no es que Jesús te venga a enseñar cómo resucitar. No es que Jesús te venga a mostrar el camino. No es que Jesús te venga a decir, yo te voy a dar vida. No es que Jesús te venga a decir la verdad. Parece que sí, pero no. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad, no te la dice. Él es la verdad. Jesús no te muestra el camino, Él es el camino. Jesús no te muestra la vida, Él es la vida. Jesús no te va a resucitar, Él es la resurrección. En Él está la resurrección. Cuando 1 Juan 4:8 expresa la frase que ningún científico, ningún intelectual, nadie la hubiera podido expresar tan clara. ¿Quién puede definir a Dios? Nadie. Juan lo define en 3 palabras. Dios es amor. El que no ama, dice 1 Juan 4:8, no ha conocido a Dios. La palabra clave, conocer. ¿Por qué? Porque Dios es amor. No podemos decir que conocemos a Dios y no amamos. Entonces, ¿qué significa Dios? En una oración se establece el concepto fundamental sobre la esencia de Dios. Dios es amor. En todo el mundo se predica su palabra, se estudia su palabra y tratan de conocer a Dios. Unos se llenan de teología. Otros hasta empiezan a estudiar otros libros, se vuelven locos. Hay conceptos, los que quieren buscar en la Biblia empiezan a encontrar nombres de Dios que no son los nombres de Dios, son capacidades o atributos de Dios. El Shaddai, el Todopoderoso. El Dios Rafa, el que sana, el sanador. Jehová Jireh, el que provee. O sea, son nombres de Dios, pero es por la experiencia que han tenido conociendo a Dios en lo que Él hace, en las acciones que tiene. Dios es santo, Dios es poderoso, Dios es sanador, y empiezan a conocer diferentes facetas de Dios, pero ese no es el nombre de Dios. De hecho, el nombre de Dios es un misterio. Nadie sabe cómo se pronuncia. Y nosotros, según nosotros, pues Jehová es lo más cercano, Yahweh es lo mismo, son las mismas consonantes en hebreo. Y no podemos ni discutir bien porque nadie sabe cómo suena. El nombre de Dios es ese misterio que quedó para que nadie ande usando en vano el nombre de Dios. ¿Pero qué es Dios? Se menciona aquí. Dios es amor. Nadie le conoce intelectualmente. Es imposible, te explota la cabeza. No conocemos ni un cacahuate. Alguien que le dijo a Dios, quiero conocerte, quiero saber de ti, que me escribas. Intelectualmente el Señor lo puso, como que le dio una luz y le habló y le dijo, estudia todas las clases de peanuts o nuts, todas las clases o derivados de la nuez o del cacahuate, de la almendra, hasta que se dio por vencido y dijo, es que hay muchos y cuando yo creo que tengo todos, resulta que hay otra clase que también está dentro de esta clasificación y dijo, y el Señor le dio la sabiduría para decir esa frase que lo iba a dejar más en paz. No entiendes ni un cacahuate y quieres entenderme a mí. O sea, hello, ¿no? Entonces, no se puede más que entender con 2 cosas. El Espíritu Santo te puede dar luz un poquito más y la experiencia que tengas con Él a través de la vida de fe. Y eso es lo que no le gusta a los intelectuales. La vida de fe. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Y más adelante, te estoy citando Hebreos 11:1, más adelante dice, en el 6, de manera que el que se quiera acercar a Dios es necesario que crea que le hay y que te va a dar un premio si lo haces bien. O sea, no que entiendas que le hay, sino que creas que le hay. Y creer es una orden.
No es algo que me nace y, ya entendí, ahora creo. No, eso no es fe, porque si entiendes, pues ya no necesitas fe. Yo no necesito tener fe de que la computadora está aquí, porque yo la pagué y aquí la tengo. A lo mejor algún ladrón tiene fe en que me la va a quitar, por eso la cuido. Pero él no la tiene. Y eso es lo que no le gusta a los que no entienden, porque quieren entender. No puedes entender a Dios. Por eso es que cuando alguien te dice, a ver, yo voy a creer en Dios, pero demuéstrame. Y hay intelectuales que se ponen a sacar Biblia y echarle ganas y Dios no está muerto y hacen películas y todo eso. Qué bonito, ¿verdad? Qué padre, aprende uno mucho. Pero me da risa porque jamás vas a satisfacer una mente así. Dios no lo hace. Tenés que tener fe. Ya estoy hablando argentino. Entonces, ¿cómo voy a entender un poco más del amor de Dios? Ama, comienza a amar desinteresadamente. No porque quieres novia, no porque quieres una familia, no porque quieres salir en la foto. Yo quiero predicar como el pastor. Ya, no busques a Dios por eso. Cuando busques a Dios de verdad te vas a dar cuenta que puedes predicar mejor que el pastor. Porque Dios le da a uno capacidades cuando estamos enfocados en Él. Cuando le amas desinteresadamente, con ese amor ágape, o sea, el amor perfecto, no con el tuyo, sino con el amor divino que hay en ti. En tu ADN está escrito que Dios te creó. Alguien, por demostrar que Dios no existe, hasta demostró que hay un número tipo, número de serie de cada persona. Y le dijo, este es el ADN o el DNA en inglés, ¿verdad? Entonces, lo que demostró es que Dios nos hizo únicos y Dios dice que somos especiales. O sea, al final, el que estudia de verdad y es sincero, se da cuenta que Dios está detrás de todo. Pero si quieres conocer a Dios, tienes que tener fe y empezar a obedecer lo que Él dice que hay que hacer. Tener una experiencia de fe y una experiencia espiritual. Y juntos, fe y espíritu nos van a llevar de la mano para entender un poquito más de Dios. Y si soy humilde, cosa que no es alguien que quiere entender, sino alguien que tiene fe, y digo, Señor, no te entiendo, pero te amo. No te entiendo, pero quiero estar contigo. No te entiendo, pero te creo. Entonces voy a tener una emoción diferente que viene no de mi alma, sino de mi espíritu. Una experiencia con Dios, una acción bíblica. La Biblia ahí está, es letra. Se llenan de Biblia, de nada sirve. Se llenan de teología, de nada sirve. A veces sí sirve para que te envanezcas y nadie te aguante, ni Dios. Porque cuando eres orgulloso, ni Dios te quiere. Ahorita te lo voy a demostrar con la Biblia. Pero cuando yo le digo, Señor, yo no puedo entender, pero yo te amo, yo te quiero amar. Y el Señor te empieza a mostrar cosas de Él. Y el amor de Dios no es un amor pasivo, es un amor activo. Tu vida cambia, empiezas a tener el ejemplo de Dios. ¿Cuál es el ejemplo concreto de Dios? Dice el Señor, cuando le dijeron, muéstranos al Padre. Y dijo el Señor Jesús, el que me ha visto a mí, ve al Padre. ¿Por qué me dices, muéstrame al Padre? Ya tienes 3 años y medio conmigo y no conoces al Padre. Pues hazte cuenta que ya lo viste, ¿no? En tu ADN. Ahorita me dice el hermano de Scarlett, me dice, soy el hermano de Scarlett. Le digo, ya sé, ¿no me conoces? Y pues nomás con verte. Esa Scarlett un poquito más alta y con pelo corto. ¿Por qué? Por lo mismo que dice el Señor Jesús. ¿Por qué quieres que te muestre al Padre? Él y yo uno somos. Y los que no entienden eso andan bautizando en el nombre de Jesús, porque Jesús es el Padre. No, hay que bautizar como dijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aunque son uno, son 3. Es la familia. Y cuando ves a unos ciertos hijos, ves al Padre.
se parecen a su papá. Unos por misericordia de Dios se parecen a su mamá, gloria a Dios. Pero bueno, eso pasa. Se demuestra el amor porque es el reflejo de su papá. No puedes entender al Padre, no puedes verlo, te desapareces. Confórmate con lo que entiendes de Dios. Dios es amor, la historia real de que Jesús hizo lo que Dios quería que hiciera, está en la oración del Getsemaní. Señor, yo quisiera no pasar esta copa. A mí es al que me va a doler. Pero sabes, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si es necesario pasar esta copa, yo la paso. Jesús nunca dudó, pero Jesús fue tentado en todo. Y por eso el Señor le mandó un ángel para fortalecerle en ese momento. Y la historia real de la desobediencia, no del árbol hechizado con poderes mágicos y de la serpiente que hablaba, la fábula de la serpiente que hablaba. No, la Biblia no es una historia ni una fábula. La Biblia habla la verdad. Y fue la desobediencia de Adán, y que a través de ese ADN de Adán, o de DNA, como quieras, ya hay varios tejanos aquí, bueno, se pasó esa herencia a todos los descendientes de Adán, de tal manera que el segundo Adán, Cristo, me quita esa herencia y me da otra. Porque tuvo terribles consecuencias que solo se pueden pagar con la justicia. Dios no podía tener una injusticia, no podía perdonarte nada más así. Alguien tenía que pagar por lo que debíamos, y había una transgresión, y la respuesta del Dios Padre y el anhelo de amar y de tener una relación que desde el principio, por eso cito aquella historia, fue de nuestro padre Adán. Y siempre el anhelo de Dios fue tener una relación con Adán y con toda su descendencia, pero cuando hubo pecado se cortó la relación. Y el Señor diseñó este plan con Jesucristo, y entre los tres, el Espíritu Santo, están trabajando en la salvación. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos hijos de Dios. El Padre envió al Hijo, y el Hijo dijo: no vas a quedar huérfano, yo me voy a morir, voy a hacer un trabajo especial de salvarte, pero voy a enviarte el Espíritu Santo. Entonces, toda la esencia de Dios estaba llena de amor. El amor de Dios elaboró ese plan para reconciliarnos con Dios con un pago justo y precioso, suficiente y bastante, como diría alguien legal, ¿verdad? Con poder suficiente y bastante para salvarnos a nosotros. Pero no te puedes salvar si tú no le dices: sálvame. ¿Por qué? Porque tú tienes esa decisión. No tienes que hacer nada, pero tienes que decidir. Porque son tus pecados, no son los de Él. Él pagó por esos pecados, pero tú dices: Señor, perdona mis pecados. Y desde Adán hasta el último hombre puede tener ese beneficio. Por eso es que la palabra de Dios contradice a todos aquellos que dicen que los cristianos somos excluyentes. No, es que si yo creo en esto o si yo hago esto, ellos dicen que me voy a ir al infierno. Entonces ellos son excluyentes. No, no, Señor. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, y que si alguien no quiere aceptar a Jesús, pues ese se va a perder. Pero todos estaban perdidos, ya se habían perdido. Jesús no vino a condenar a nadie, sino que vino a salvar al mundo, porque el mundo estaba condenado. Entonces lo que pasa es que no les gusta la puerta. ¿Cuál es la puerta? Mira, ahí está la puerta para la salvación. Y nadie puede entrar a ese lugar de salvación más que por medio de esa puerta. ¿Cómo se llama la puerta? Cristo. No, yo quiero entrar por mis buenas obras. No puedes. Yo quiero pagar para entrar. Pues no te alcanza. Y por eso se enojan y dicen que somos excluyentes. Pero el Señor dice que murió por todos los pecados de toda la humanidad. Pero el mundo no le aceptó porque le gustó más lo oscurito. ¿Por qué? Pues porque en lo oscurito no se ve lo que estamos haciendo. Y entonces amó más las tinieblas que la luz. Entonces fue Dios el que nos creó, y fue su amor el que nos rescató,
y nos hizo vivir. Dice 1 Juan 4:8, el que no ama, fíjate bien, por eso es importante el amor, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tú quieres ser cristiano, pero no quieres amar, no aguantas, no odias a toda la gente, no quieres hablar con nadie. El psicólogo decía, bueno, pues no tiene amigos, no tiene nada, no aguanta a nadie, y por eso dice que oye voces, tiene amigos imaginarios. Y le dice, ¿y qué platicas con tus amigos imaginarios? No, no platico con ellos, no me hablan. Fue la primera vez que el psicólogo diagnosticó enemigos imaginarios, ¿verdad? Porque no se hablaba ni con ellos. Pero bueno, es un chiste, hermano. No es como que yo encontré por fin a alguien que no habla con nadie. Tenemos que conocer gente, tenemos que amar a la gente, tenemos que amarnos a nosotros, tenemos que conocer el amor de Dios, porque si no, no conoces a Dios. Y como yo no puedo decirle a Dios, te amo tanto que voy a estar en tu regazo, te voy a llevar el periódico, bueno, o la tablet, ya nadie lee el periódico, ¿verdad? Te voy a dar un masajito en los pies. No, si tú amas a Dios, Él mismo te dice, sírveme con los hermanos que tienes. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Conoces a Dios? ¿Qué significa conocer? En este contexto, el que no ama no ha conocido a Dios. Conocer es un conocer más profundo. Alguien dice, yo conozco a esta persona. ¿Y qué color le gusta? ¿Cuál es su postre favorito? ¿A qué equipo le va? No, yo nomás sé que se llama tal. No lo conoces. ¿Cuántos amigos tienes en las redes sociales? No son amigos. Muchas veces ni conoces nada de él. Pero tienes muchos amigos. Pero aquí conocer se refiere a algo personal, una relación íntima, no a saber que Dios existe. El diablo también sabe que Dios existe y el diablo tiembla, porque él ya lo vio. Tú no lo has visto. Entonces, ¿cómo puedes conocer a Dios? Llénate de amor. ¿Y de qué nos llenamos generalmente? Nadie piensa en Dios. Piensan en su trabajo, piensan en salir adelante, piensan en divertirse, piensan en ir de vacaciones, se olvidan de amar a los demás. Se pierde ese conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y en este mundo nadie se ocupa de amar. Más bien nos esforzamos por otras cosas materiales. Mostrar amor y sacrificio no es tampoco muy agradable. Y Pablo dice, yo los amo y sirvo a Dios. Y como los amo, te digo, esto está mal. Y a ti no te gusta. Pero yo te voy a seguir amando, aunque por amarte más sea amado menos. Así dice Pablo. ¿Por qué por amarlos más eres amado menos? Pues porque la gente no quiere hacer lo que Dios dice. Y amar no es darle por su lado a todos. Eso es querer reconocimiento, querer que yo sea el héroe, ¿no? El mero mero de la fiesta. Todos me aman. ¿Por qué? Pues porque les doy por su lado. Empieza a decirles la verdad. Una amiga o un amigo que te dice la verdad, ese sí es amigo. Porque aunque no te guste, te está haciendo un bien. Muchos que nos rodean no nos entienden. ¿Por qué? ¿Por qué los invitamos a la iglesia? ¿Por qué no los invitamos mejor a la fiesta? La fiesta es más divertida. Pues sí, pero la iglesia es eterna. Y ni modo. A veces no nos entienden los extraños, menos nos entienden los amigos. Y más, entre más amigo, más cercano, aún familia, no te van a entender a veces. Por eso tienes que orar siempre, dar buen ejemplo y que el Señor haga la obra por ti. Porque hay una promesa, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, si lo haces bien, se va a cumplir. Y si no se cumple, que no sea por ti. A veces no te van a entender, pero Dios no te llama a que te entiendan, te llama a amarlos, sigue amando. Ten una relación con ellos que sea edificante. O sea, no te vayas con ellos a que te influyan en ti y termines tú en el mundo. No, tráetelos. Eso es servir a Dios. Enseñándoles todo lo que os he enseñado. Esa es la gran comisión. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Y estas señales te seguirán. Sigue amando. Sigue correspondiendo al amor que Dios te dio. Si has entendido eso, cuando menos, que Dios te amó por toda esta serie de predicaciones desde hace varios domingos y jueves. Pues el punto número 3 es: corresponde a su amor, obedece sus mandamientos. ¿Conoces a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? No me contesten. Reflexiona, pregúntate, ¿quién es? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo empiezo a conocer a Dios? Sé que Dios me ama. ¿Cómo le respondo? ¿Cómo correspondo a ese amor? ¿Qué le gusta a Dios? Yo quiero gustarle a Dios y que me ame más, ¿no? ¿O no? Entonces, lee la palabra, obedece a Dios. ¿Qué tiene que ver la palabra y obedecer a Dios con que Dios me ame y con que me conozca para que yo también le conozca a Él? ¿Qué tiene que ver? Pues mucho. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos, lee la Biblia, y los guarda, no seas intelectual, sé práctico, hazla, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, dice el Señor Jesús. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Aún no se ha manifestado a nosotros, pero puede empezarse a manifestar si yo leo la Biblia y la practico, guiado por el Espíritu Santo. Entonces vas a empezar a manifestar a Dios. Y Él te va a amar. Y dice el 22, le dijo Judas, no el Iscariote, sino el otro, dice: Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Pues tenía razón, pero no sabía cómo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra va a guardar, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía. Lo más importante es que es del Padre que me envió. ¿Les gustaría saber la voluntad de nuestro Dios que nos ama? Hagan la palabra de Dios, eso es la voluntad. Amen, háganla con amor, tengan fe. La voluntad de la palabra, la voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Entonces, si quieres saber la voluntad de Dios, pues ora, dile: Señor, muéstrame tu voluntad para mi vida y muéstrame qué hacer. Si no te ha mostrado qué hacer, te lo voy a decir con un versículo, Miqueas 6:8. ¿Qué dice Miqueas? Dice: oh hombre, oh humano, para que las mujeres no queden fuera, ¿no? Oh humano, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas. Con estas 3 cosas me despido. Nomás que síganme tantito para terminar. Dios nos pide lo que es bueno. Dice: Él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha declarado lo que pide claramente: hacer justicia. Y no está hablando de que yo sea bueno, que yo no transé, que yo arregle la báscula para vender kilos de 900 gramos. Ah, no, ya como leí esto, voy a hacer justicia, que el kilo vaya correcto. No es eso. Claro que eso tenemos que hacer. Pero ¿cuál es la mayor justicia que puedes hacer? La mayor justicia que puedes hacer es la que te hicieron a ti. Y si no te la han hecho, pues te urge que te la hagan. ¿Cuál justicia? Yo estaba condenado, pero hace 2000 años hubo un sacrificio de alguien que era puro, era un santo, era una persona que nunca cometió pecado. Porque si cometes pecado y te mueres por ese pecado, pues ya, te moriste, eso merecías. Y toda la eternidad vas a estar lejos de Dios. Pero se necesitaba alguien puro para que muriera por los demás. Y no había habido nadie así. Pero el Señor Jesús
pagó por esa justicia que yo necesitaba y era la única que no podía hacer, la única que no podía conseguir. Y entonces esa justicia que me hicieron a mí, yo necesito provocar, no la puedo hacer por alguien más, pero puedo provocar en alguien más que se haga, que Él la busque. Porque ya la hizo Cristo para todos, eso ya lo explicamos. Ese amor de Dios tan grande por toda la tierra, por todo el mundo. Cristo en la cruz del Calvario hizo esa justicia que necesitaba el Padre para perdonarme a mí, para perdonar a todos los que son de mi clase, de mi especie, a todos los humanos. Tengo una pregunta, pastor, ¿qué va a pasar con el diablo? Pues ¿qué te importa? Si no sabemos ni qué va a pasar contigo, con eso confórmate, con que tú sepas que el Señor hizo justicia por mí. Urge que nos entreguemos al Señor, que le digamos: Señor, hay una justicia que necesito para mí, estoy condenado, estoy perdido. Pero ya muchos de nosotros, y el que te invitó, tal vez vienes por primera vez, ese ya la hizo. O tal vez tú también en otra iglesia o con otra persona, no importa con quién. La religión no nos salva, lo que nos salva es Cristo. Y si invitaste a Cristo a tu corazón y lo hiciste tu Señor y tu Salvador, entonces eres una persona que ha recibido esta justicia. Y el Señor nos llama a hacer justicia cuando nosotros compartimos a otros de Cristo. La mayor misericordia, dice amar misericordia. Hacer justicia, número 2, amar misericordia. ¿Quién merece la justicia de Cristo? Nadie. Y amar misericordia no solamente es amar que me beneficien cuando yo no lo merecía, pero hacer que también otros se beneficien con eso. Y darle lo que el Señor me mandó a dar. Dice: dad de gracia lo que de gracia recibiste. Hemos recibido misericordia de Dios al tener esa justicia que no merecíamos. Pues ama misericordia compartiendo esa justicia con otros, saliendo de tu zona de confort. Ese es el plan de Dios. Por eso quería que nosotros, los que estábamos en desobediencia, pudiéramos obedecer. Y la tercera cosa que es buena y que pide Jehová de ti es humillarte ante tu Dios. No hay manera de humillarnos como nos enseñó Cristo. O sea, Cristo es el ejemplo plus. Sin la guía del Espíritu Santo no podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo guiados por el Espíritu Santo. ¿Quieres saber cómo hacer esto? Te lo voy a decir en pocas palabras. El ejemplo es Cristo. Y por la inspiración del Espíritu Santo se escribió todo el proceso de humillación y de exaltación de Cristo en un pequeño extracto o un párrafo que habla de cómo Él nos dio ejemplo a nosotros para seguirlo, para que podamos hacerlo nosotros. Porque el Señor Padre nos pide esa justicia, esa misericordia y esa humillación. 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y ese texto, ese párrafo, ¿sí me dan permiso de leerlo? Es que ya dije que iba a terminar con aquellas 3. O ya terminamos y nos vamos. Sí, síguele, ok. Ya dijo el novio que le siga. O sea, me refiero a Cristo. Aquel es novio, pero hasta diciembre. Filipenses 2:5 dice, ahí está el pasaje que les digo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, te pide otra vez, como Miqueas dice, te pido 3 cosas. Aquí te pide: haya pues en ustedes lo que hizo Jesús, el sentir. O sea, no te vas a crucificar, pero cuando menos ese sentir, esa disposición, esa acción de Jesús, que haya en ti también, que se encuentre en ti. El cual siendo en forma de Dios, tú no eres Dios, pero tienes muchas comodidades, ¿no? Dice, él siendo en su trono en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Dijo: yo soy Dios, ¿por qué voy a ir yo? Tengo muchos ángeles, hay muchos humanos que pueden hacerlo. Pero Dios dejó su comodidad. Y tú no quieres tú no quieres venir a la iglesia porque está muy buena la serie de Netflix.
¿Sabías que tiene pausa y puedes regresar después del culto a ver el final? Digo, porque parece que unos no saben. Hay pastores que dicen, no, no pueden ver eso, es del diablo, es del mundo. No, hombre, es de Netflix. Diviértete, sé sabio, no contamines a tus hijos, no te contamines tú, cuida lo que ves. Pero ven a la iglesia, deja tu comodidad. El Señor, siendo Dios, no tuvo eso como una cosa con la cual aferrarse y decir no voy, sino que dice el 7, se despojó a sí mismo. Filipenses 2:7. Él mismo dejó su comodidad, dejó su trono, dejó su omnipresencia, dice voy a hacerme humano, dejó su omnisciencia, dice como humano voy a aprender cosas. Y vino a nacer como uno de nosotros porque se necesitaba que fuera carne y sangre. Si no lo entiendes, el jueves hablamos de eso. Para poder venir y rescatarnos tomando forma de hombre, y tomó, hecho semejante a los hombres, tomó forma de siervo. O sea, no vino a reinar en el mundo, va a reinar en el mundo, pero ahorita venía a tomar forma de siervo, y eso es lo que no entienden muchos. Y estando en la condición de hombre, dice, ya como hombre es bastante humillación para Dios. Pero estando en la condición de hombre, se hizo obediente. Aun si se necesitaba ir a la muerte como el peor de los delincuentes, sin haber hecho nada malo, Él estuvo dispuesto a esa muerte, una muerte de cruz, una muerte humillante, una muerte donde se exhibió que Él era un delincuente y no lo era, porque nosotros sí lo éramos. Y por eso el Señor dejó que Él pagara por nosotros. ¿Quieres conocer a Dios? Esa es la pregunta de hoy. Y la clave, conocer, es ser obediente, es hacer los mandamientos de Dios, no para cumplirlos, porque eso no sirve, no resulta. La palabra de Dios dice que tus mejores obras y esfuerzos son como trapos de inmundicia. No quiero entrar en trapos de inmundicia porque no se merece que explique yo eso en este púlpito tan santo, pero es horrible de lo que habla. Lo que quiero es conocer a Dios, entonces sé obediente. Lo que quieres es que Dios te ponga like en tu vida. Es lo mejor, no en tus redes sociales. Bueno, empieza a hacer lo que te pide. ¿Cómo puedo tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús también en mí? La respuesta es, empieza a hacer justicia. Acuérdate que murió el Señor por ti y empieza a hablar a alguien de que también murió por Él. Hacer justicia. El Señor viene por una novia pura, limpia, sin mancha, sin arruga, y dice que tendrá un vestido precioso, blanco, de lino fino. Pero no es literal. Había una foto de un pelado barbón vestido de novia y con una R15 así en las manos entre la nieve, como peleando, y decía, eso es lo que me viene a la mente cuando dice la palabra de Dios, que somos novia y somos guerreros de Dios. Pues no es literal. ¿Sabes cuál es el vestido blanco de novia que te vas a poner para que no se asusten los varones? Dice la Biblia que son las acciones justas de los santos. Acciones justas, hacer justicia, ganarte el galardón. Dios quiere que hagamos justicia, que compartamos de Cristo, de la justicia que hizo en la cruz. Esa es la mayor justicia que puedo hacer, que otro acepte y conozca a Cristo. Aceptar es igual a evangelizar, conocer es igual a discipular, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, evangelizar, y enseñándoles las cosas que yo os he hablado. Discipular, enseñar, venir a la escuela dominical, ir a las FC, venir a los cultos, leer la Biblia, tener muchas dudas, ponerle gorro al pastor, no entiendo aquí, y el pastor te va a decir, oye, qué buena pregunta, yo tampoco la entiendo, vamos a orar. Y todos aprendemos, nadie sabe todo, pero conocemos a aquel que sabe todo, y Él quiere que también me conozca a mí.
¿Cómo puede hacer ese sentir de justicia? Ya se los dije. ¿Cómo puede haber ese sentir de amar misericordia? Pues tener compasión, dejar tu comodidad en tu trabajo cuando se pueda, hablar de Cristo para que no te corran. Hablar también en tu hora de fumar, al cabo no fumas. Hablar también en dejar tu comodidad. Dice la palabra de Dios, habla a tiempo y fuera de tiempo, siempre habla de Cristo. Eso es tener misericordia para hablar de Cristo y llenarme más de Él, porque el que da siempre es más bendecido. Todos los que van a la misión de Dallas, que hay muchos que van por primera vez, regresan diciendo lo mismo. Es que yo compartí de Cristo, pero me siento más feliz, más lleno. Sí, porque cuando das, tú recibes. Y a veces recibes más de lo que recibieron allá. Pero Dios te usa. Llénate de misericordia y da misericordia y Dios te va a dar más. ¿Cómo puede haber este sentir que el número 3 era humillarme ante mi Dios? ¿Cómo me humillo ante Dios? Humillarse no es fácil. Humillarse no es agradable. Humillarse, bueno, Dios siquiera no te pide que te humilles delante de nadie. Ahora, si la regaste, pide perdón. Si te odian también, pídeles perdón. Es como una cachetada con guante blanco, ¿verdad? Ellos te hicieron mal, tú les pides perdón. Lo primero que piensan, ¿se está burlando de mí? No, hazlo sinceramente y con amor y Dios va a hacer un milagro. Pero humillarme ante mi Dios, humíllate sin miedo, es ante Dios. Entiende que Dios es Dios y nosotros, como dijo Isaías, yo soy muerto porque he visto, mis ojos han visto al Rey. Y el Rey le dijo, no seas rollero, hombre, ponte a predicar. Pongo mi palabra en tu boca. ¿Cómo, Señor? Si soy bien maldiciento, soy inmundo de labios. Es bien elegante la Reina Valera, ¿verdad? Pues yo te quemo con un carbón del altar y ahora sí ya eres santificado. Lo que vale es que te vayas a evangelizar, que te humilles ante Dios. Te da la capacidad de que obedezcas. Nadie obedece si no está debajo de alguien, y si no reconoce a Dios no vas a hacerlo. Así es que humíllate debajo de Dios, humíllate y confiesa que tú vives para Dios, que tú no eres el rey de tu vida, el centro del mundo, y el mundo no gira alrededor mío. Yo giro alrededor de Cristo. Él es el importante, a Él es la gloria, y entonces sucederá el milagro. Obedecer, en el caso de Cristo, sucedió algo tremendo. Dice Filipenses 2:9, sigue diciendo que por esa humillación, porque dejó el trono, porque murió, porque se humilló, porque hizo la voluntad de Dios y no la de Él, por eso Dios lo exaltó hasta lo más alto. No hay manera de ir más arriba, hasta lo sumo. Llegó al trono de Dios. En lo más alto estuvo Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los que ya se murieron, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, de los que no le quisieron también. Todos se van a humillar, van a doblar la rodilla un día y van a confesar: Jesucristo es el Señor. Pero si lo haces en el futuro, en el juicio, de nada va a servir. Lo vas a hacer y te vas a condenar. Por eso es mejor hacerlo ahora en vida y humillarme delante de Dios. Igual doblo mi rodilla y confieso, pero digo: estoy del lado ganador. El Señor es mi ayudador. Yo voy a obedecer a Dios, voy a seguirme humillando mientras viva. Yo soy de Cristo y estoy en Cristo. Si obedezco, pues me va a pasar algo parecido a Cristo. No me va tal vez a ser Dios, Señor, porque Dios, Cristo era Dios. Simplemente lo que demostró es que el buen gallo donde quiera canta. O sea, Él demostró quién es, y como hombre demostró ser Dios, y por eso se ganó ese lugar de Dios. ¿Quién eres tú? Tú eres hijo de Dios. Que no te engañe el enemigo: es que soy un gusano, nadie me quiere, todos me odian. No, eres hijo de Dios. Ten un lugar de hijo de Dios, pero humíllate delante de tu Padre y el Señor te va a levantar, te va a decir: levántate y ven conmigo. Y te va a cargar y te va a llevar en sus brazos. Cuando voltees vas a ver una huella. Ah, no, ese es un cuadro que vi en la arena, ¿verdad?
Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, someteos pues a Dios, resistan al diablo, obedece y huirá de vosotros. ¿Qué pasa cuando me humillo? Tengo la victoria. Cristo tuvo la victoria, por eso fue exaltado. Si estoy en Cristo y me humillo por amor a Él y por Él, no porque yo quiera algo, sino porque le amo, sigo su ejemplo de Cristo de amar y por eso humillarme hasta donde se necesite, Dios te va a levantar y no te va a caer, no te va a dejar caer tanto. Y Él llegó hasta el trono con Dios. ¿Hasta dónde puedes llegar tú? Dice la palabra de Dios en 138 de Salmos 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Le dice al humilde: pásale, adelante. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Dios puede preguntar eso. Jesucristo se lo preguntó al ciego Bartimeo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Qué raro, ¿no? Mas al altivo mira de lejos. ¿Cómo me puede conocer Dios? Pues ve ante Él. ¿Y cómo puedo ir ante Él? Pues nada más siendo humilde. Él atiende al humilde, lo mira de cerca, le dice ven, lo ayuda, le muestra su poder. Y al altivo lo que le muestra es que él no puede. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Es por eso. Primera de Pedro 5:6, con esto termino, dice: humillaos pues bajo la mano de Dios, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Haz lo que dice Jesús, haz lo que sintió Jesús. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles ante tu Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos: Señor, ayúdanos a hacerlo? Hacer eso es que Dios te ponga like. ¿Quieres el amor del Padre? Habla bien de Jesús. ¿Quieres caerle bien a alguien que tenga un hijo? Dile: qué bonito su hijo, qué inteligente. ¿Verdad? Hay gente que viene y dice: su hijo se portó muy mal. Está bien sonso, no entendió nada. Se convierte en el enemigo número 1 para ese papá. Así es de que si es así, no digas nada. Pero habla bien de un hijo y el padre te va a amar. Es igual. Habla bien de Jesús, comparte a Jesús, ama a Jesús. El amor del Padre te va a amar, porque Él dio a su Hijo para que tú fueras hijo. No lo hizo por otra cosa más que por ese amor tan grande. Dice Efesios 2:4, que el amor del Padre hizo que enviara a su Hijo. Y como hijo, Él estaba sujeto a ser humano. No tenía el poder de Dios. El Espíritu Santo podía hacer por medio de Él todas las obras que hizo. Entonces cuando murió como hombre, no podía resucitar. Y dice Efesios 2:4 en adelante, que Él resucitó a su Hijo. ¿Y sabes qué hizo junto con Él? Nos resucitó a todos nosotros. Por eso en Él está la resurrección. Y ahora Jesucristo tiene todo poder, tiene toda majestad. Está en el trono, se merece la gloria como Dios. Ya Él es Dios, siempre fue Dios. Humíllate ante Dios. Habla de Jesús. Conviértete en un evangelizador que discipula también. Ama misericordia. Ve con amor y humíllate ante Dios. Y el Señor nos va a hacer esa vida preciosa aquí en la tierra. Y cuando haya una transición, que puede ser de dos maneras: o te mueres y tomamos un café y vamos a hablar lo mejor que podamos de ti, o el Señor nos lleva en un abrir y cerrar de ojos cuando venga en su gloria. Y eso puede pasar en cualquier momento. Debemos de estar preparados. Ora conmigo y dile: Señor, ayúdanos a estar preparados. Recibimos tu amor y queremos compartirlo. Sabemos que no nos vamos a acabar ese amor y que si damos, Señor, vamos a recibir
Padre, ayúdanos a ser canales de bendición, canales de amor, personas que te sirvan, Señor, personas que se humillen y estén siempre en tu presencia. Y al final, cuando te pregunten, ¿conoces a esta persona? Que nosotros, Señor, seamos conocidos por ti, por esto que hacemos. Que tú nos conozcas y que en ese camino te conozcamos también a ti. Que sepamos lo que te gusta, que sepamos lo que pides, que hagamos tu voluntad, que siempre te agrademos y que tú, Señor, puedas dar testimonio de quiénes somos nosotros. Señor Jesucristo, delante del Padre, tú vas a hablar de nosotros, Padre. Queremos ser conocidos por ti. ¿Quién subirá a tu santo monte? Dice tu palabra. El limpio de manos y el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no jura con engaño. Ayúdanos a ser conocidos como tú nos conociste, como tú en tu plan perfecto pusiste que fuéramos. Ayúdanos a ser fieles cristianos. Tú dijiste que tú eras como tu papá. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Queremos ser de la familia, queremos tener tus rasgos, tus costumbres, caminar como tú, hablar como tú, llamar como tú, Señor. En ti estaba toda la plenitud de Dios, pero nosotros tenemos las arras del Espíritu. Ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a amar a nuestros prójimos, Señor, a la humanidad como tú la amaste, con misericordia. Y ayúdanos, Señor, a amarnos a nosotros, entre nosotros, como tú nos has amado, Padre. Amarte y a obedecerte, a leer tu palabra y a hacer la vida en nosotros. Y que muchos sepan, Señor, que tú eres nuestro Dios. Dice el Señor: con amor eterno te formé, con amor grande y profundo di mi vida por ti. Yo te formé a mi imagen y semejanza, hijo mío. Mi amor por ti es muy grande. Mi sangre fue derramada y eso fue por ti. Prepárate, hijo mío, yo vengo pronto. Está atento a mis señales. Te amo y tienes un valor incalculable para mí. Gracias, Señor, por tu amor. Bendice, Señor, a la congregación, a cada persona, Señor, que está en problemas, Señor. Dale sabiduría, dale inteligencia, dale soluciones, dale la respuesta, Señor, que busca, Señor. Sana a los enfermos, provee al necesitado, da trabajo, Señor, al que no lo tiene, Padre. Ayúdanos, Señor, para salir adelante y tener todo lo que necesitamos, para no renegar contra ti, ni nos des tanto, Señor, que nos olvidemos de ti y que tu nombre sea glorificado en la vida, Señor. Acompaña a los que vienen de regreso de servirte de Dallas, Padre. Bendice esa misión, bendice a Houston. Y Padre, sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de señores, y que nosotros seamos esos reyes y esos señores de los cuales tú vas a bendecir, porque nosotros hacemos tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.